Buenos días, hermanos. Un cariñoso saludo para ustedes. En esta mañana de domingo 14 de junio me ha correspondido compartirles la clase de adultos y que está en la carta a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a compartir en la porción del versículo 12 al versículo 18. Y si esta lleva un título, el título es Buenos resultados de malas circunstancias. Vamos a ver a través de esta porción que muchas situaciones que como cristianos nos va a tocar vivir están ligadas a un plan que Dios tiene para nosotros. Pero es importante que nosotros podamos sacar enseñanzas de este episodio que le toca vivir al apóstol allí en Roma. Aunque la carta está escrita a los hermanos de Filipo, el apóstol Pablo está encarcelado en Roma. Y vamos a comprender también que dentro de la vida cristiana y dentro del grupo llamado iglesia, no todos tienen claramente una motivación sincera de servir al Señor. Algunos lo hacen por distintas razones. Aquí vamos a ver que algunos lo hacen por envidia, por contienda, y otros lo hacen por amor al Señor. También vamos a comprender que las situaciones que nos toquen vivir y nosotros salgamos airosos en el Señor con un buen testimonio va a ser de motivación para muchos, no para todos. Uno quisiera que todos se motivaran, pero esa es la vida cristiana y eso es lo que debemos aprender. Entonces quiero compartir con ustedes el versículo 12 que dice que Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y quiero citar las cosas que le han sucedido al apóstol Pablo. Pablo está viviendo prisión. También entendamos que prisión significa no solo privado de libertad, sino que falta de muchas libertades que uno tiene para hacer sus actividades, para hacer la actividad del ministerio, la actividad personal, la actividad familiar. El apóstol está privado de eso. También vamos a comprender que el apóstol sufre abandono. A pesar de que en esta carta se ve que hay hermanos que están apoyándole, vamos a ver en otras cartas como en Timoteo, donde él señala que todos le han abandonado. Y el abandono, mi hermano, no es menor. Una cosa es cuando tú decides estar solo y otra cosa es cuando tú, queriendo estar apoyado y acompañado, estás viviendo tiempo de soledad. Y el apóstol le ha tocado vivir. Son esas las circunstancias que él señala. Y por ende, también los padecimientos que él le ha tocado vivir, que no son menores, que si tú lees el libro de los Hechos y muchas de sus cartas, vas a ver que el hombre, Pablo, es un ejemplo a seguir en cuanto a la motivación que tiene para Cristo, pero da un poco de temor saber el precio que él le ha tocado vivir en su vida por amor y por servir al Señor. Entonces, pero concentrémonos en que él está diciendo que todas esas circunstancias que le está tocando vivir, él nota que han sido clave para traer una consecuencia positiva al Evangelio. El Evangelio se ha propagado. El Evangelio está avanzando. ¿Por qué? Porque el hecho de que él esté preso le permite a él hablar de Cristo. Versículo, de alguna manera, el versículo 12 me deja la sensación de que Romanos 8:28 cobra una importante relevancia, así lo meditamos así. Romanos 8:28 dice que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas buenas, cosas malas, nos ayudan a bien. Entonces no va a ser menor que en algún instante la injusticia que vivamos, que lo que Dios esperaría en la injusticia es que aprendamos paciencia y que aprendamos templanza, que cuando nos toque vivir enfermedad, lo que Dios espera de nosotros es que podamos tener fe y que podamos tener dependencia de Él. Y cuando presentemos alguna pérdida o suframos alguna pérdida, en realidad lo que nos traiga a nosotros sea el poder tener una clara dependencia de quién nos da todas las cosas, quién otorga las cosas, y a la misma vez quién es el que nos consuela cuando hay pérdida, ya sea de
un bien material como de la vida o una persona. Entonces, podríamos nosotros decir que todo lo que nos ocurra, al igual que el apóstol Pablo, hay una total claridad de un plan perfecto de Dios detrás de todas esas circunstancias. Pablo la veía. ¿Podríamos nosotros hacer el ejercicio de verla cuando sufras, cuando estés pasando alguna necesidad, cuando estés con algún problema, que quizás hay un plan de Dios detrás de todo esto? Pablo lo vio, era que el evangelio se propagara. ¿Cuál será el plan cuando tú estás padeciendo? ¿Cuál será el plan de Dios cuando tú estás sufriendo? Te invito a meditarlo. El versículo 14 dice que Pablo, el hecho que esté preso, perdón, versículo 13, el hecho que esté preso en Roma es noticia a todos. No era algo que pasó desapercibido. Piensa usted que Pablo, estando preso allí, la guardia que lo custodiaba era la guardia pretoriana, la guardia, por decirlo así, de élite del ejército de Roma. Y allí había una situación que cada 4 o cada 6 horas, esta guardia se cambiaba, había rotación. Si hacemos un corto análisis, él en 365 días, es más, estuvo 2 años preso. Él aproximadamente tuvo 3.000 oportunidades para hablar de Cristo. Dígame usted, ¿cree que él no habló? Por supuesto. Cuando te toca vivir a ti, mi hermano, un momento de aflicción y vas a algún lugar donde quizás en tus planes estaba estar allí, una cárcel, un hospital, quizás en lo rutinario, en tu colegio, en la universidad, en tu trabajo, ¿ves la oportunidad de hablar de Cristo? ¿Usas esas oportunidades para hablar del Señor? No nos preocupemos de qué vamos a decir. El Señor es el encargado de poner en nosotros palabras. Recuerde que hay promesas detrás de esto. Entonces, compartir de Cristo es la esencia del apóstol Pablo. Por eso él se trasladaba más allá de las circunstancias de estar preso. Él veía que había un plan perfecto de Dios. Y el versículo 14 dice que esto que le sucedía a él visualizaba, él veía que hacía que los hermanos cobraran ánimo y muchos se atrevieran a hablar con mayor fuerza la palabra de Cristo. Lo que nos toque vivir, mis hermanos, claramente en nuestra vida tiene ese sentido. Las circunstancias, hablemos de las circunstancias. Pablo preso, Pablo solo, Pablo de alguna manera queriendo hacer la voluntad del Señor, pero en la circunstancia que estaba era difícil. Sin embargo, él lo hacía. Las circunstancias que nos toque vivir, enfermedad, desempleo, pérdida de algún ser querido, injusticias, problemas, trae como consecuencia, mi hermano, que nosotros la enfrentemos de buena manera y eso anime a otros. Mire, la Escritura está llena de situaciones donde los ejemplos eran de ánimo o eran de desánimo, eran de tristeza o eran de alegría. El hecho, mi hermano, que a ti te toque vivir alguna circunstancia en la congregación donde estés, en nuestra congregación, el cómo tú enfrentes esas circunstancias, quiero decirte que puede ser de mucho ánimo para mi vida, o también puede ser de mucha tristeza para mi vida. Entonces, nosotros como creyentes es posible que podamos entender que las circunstancias son secundarias dentro de un plan perfecto de Dios. Y no debemos quedarnos allí pegados a las circunstancias. El apóstol no lo hizo, todo lo contrario. Él tuvo la visión de Dios, no de él, de Dios, de ver que más allá de las circunstancias que le tocaba vivir, el plan de Dios era que el evangelio se propagara. Entonces, cuando nos toca vivir situaciones que nos traen, por ejemplo, dolor, nos traen a lo mejor angustia, mira, mi hermano, que esa circunstancia es secundaria. Detrás de eso hay un plan de Dios
quizás que te animes, quizás que seas fuerte, quizás que tu dependencia ahora sí sea del Señor, quizás que vean en ti el ejemplo otros hermanos para cómo enfrentar tal o cual situación. Si tú te das cuenta, redunda para bien, es bendición. Y eso es lo que Dios quiere. La segunda parte de esta porción, del versículo 15 al 18, el apóstol puede ver que hay dos tipos de personas, hay dos grupos que él visualiza. Y vamos a ver allí. Dice el primer grupo, el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. Podríamos decir que este grupo es un grupo de cristianos, porque son cristianos, carnales. Su motivación, en este caso, es la envidia y es la contienda. Contienda es el conflicto, la pelea. El objetivo resultado podemos ver que era producir en Pablo aflicción, producir dolor. Y hermano, no te extrañes que dentro de la grey, dentro de la congregación, hablo en general, no la congregación puntual donde estamos hoy día, dentro de la iglesia de Cristo, va a haber conflicto, va a haber hermanos en Cristo que van a buscar el conflicto. ¿Por qué? Porque su motivación no es alabar al Señor, no es adorar al Señor, sino muchas veces están en conflicto con su carne. Quieren lugares de renombre, están buscando ser destacados, están buscando por orgullo, quizás que se les reconozca, y por todo lo contrario, la Escritura nos enseña que debemos buscar que la adoración y el renombre sea del Señor, la gloria, como se dice muchas veces, la gloria para el Señor. Pero fíjese que aquí el apóstol nos muestra que hay un grupo de personas que está predicando a Cristo, pero con un fin que no es que el Evangelio se propague, aun cuando se cumpla el plan de Dios, que el Evangelio se propague, se anuncie. Y el segundo grupo eran hermanos que su motivación era cumplir el ministerio, hacer la obra del Señor, la verdadera voluntad del Señor, que es obedecerle. Y la motivación que ellos tenían era el amor a Dios, el amor a las almas, el amor al apóstol. ¿Por qué? Porque le amaban, porque le conocían, porque habían compartido con él, porque habían sido discípulos de él. Entonces, claramente en la hermandad muchas veces va a existir eso. Y es sano, y es bueno que haya amor entre nosotros. Y que incluso haya muestras de cariño, de afecto. Eso motiva, es de alguna manera es animante para caminar con el Señor. Claramente los primeros cristianos que se señalan en este grupo eran carnales, eran motivados por circunstancias que son lamentables, pero las hay. Y a ti, hermano querido, que quizás estás caminando hace poco con el Señor, yo te animo en el nombre de Cristo a que siempre tu objetivo, tu foco, tu mente se enfoque en el Señor Jesucristo. Nunca, por favor, pongas, por decirlo así, en un altar o en un pedestal, o a un pastor, o a un anciano, o a un hermano, o una hermana. ¿Por qué? Porque tenemos que tener las expectativas correctas. Somos carnales, somos pecadores, y muchas veces vamos a cometer errores grandes y garrafales. Si estamos puestos los ojos unos sobre los otros para animarnos, todo lo contrario, va a producir eso cuando caiga el hermano, cuando yo caiga, cuando tú caigas, eso va a desanimar. Entonces yo te pido en el nombre del Señor que realistamente te lo digo, en la iglesia van a haber conflictos, van a haber situaciones que van a ser lamentables, van a producir dolor. Pero mira más allá, mira al que verdaderamente debemos poner la vista en Él, que nos dice, aprended de mí. Y ese es el Señor Jesucristo, el único digno de seguirle, el único digno con el cual podemos identificarnos. La Escritura está llena de ejemplos cuando Él nos dice, aprendan de mí, síganme a mí, obedézcanme a mí. No dice obedezcan a una iglesia, obedezcan a tal líder. Sí dice sometámonos. ¿Qué significa eso? Que debemos aprender de ellos, de los líderes, pero no tener expectativas irreales que no se van a equivocar. Mi hermano, si tú analizas en internet vas a ver que hay predicadores que lo único que hacen es atacarse unos a otros.
te animo en el nombre del Señor a que puedas tú entender que nosotros, los seres humanos, somos falibles y los creyentes también. Y el segundo grupo, que eran hermanos que con ánimo del Señor predicaban a Cristo, ojalá tú y yo seamos de eso. Ojalá tú y yo estemos por amor predicando a Cristo y no por envidia, no por conflicto. Quiero recalcar que si bien es cierto, estaba este grupo de cristianos que predicaban a Cristo por contienda, por pelea, por envidia del apóstol Pablo, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, no se quedó lamentando esta situación. Quiero que lo visualice, quiero que se enfoque en esta idea. Que la situación no era fácil, hermano, que te estén atacando, que te estén de alguna manera hiriendo, no es fácil. Para el apóstol estando preso, sin duda que no lo era. Pero lo que vemos aquí es que Pablo no se quedó lamentando sus heridas, por decirlo de una manera. El dolor y la molestia era sin duda parte de lo que el hermano Pablo le tocó vivir. Y nosotros podríamos tomar ese ejemplo del apóstol Pablo, que él no se quedó pegado en las circunstancias. Tú y yo, cuando nos toque vivir algo, también podemos elegir no quedarnos pegados en las circunstancias que nos toquen vivir, de tristeza, de dolor, sino todo lo contrario. Podemos elegir ser positivos, podemos elegir animarnos unos a otros, podemos elegir ser agradecidos y agradecidos por la bondad de Dios. El mismo Pablo nos va a decir en esta carta que nos regocijemos. El mismo Pablo nos va a decir que todo se puede en Cristo. El mismo apóstol Pablo nos va a decir que sabe vivir cuando hay escasez y sabe vivir cuando hay mucha abundancia. Pero eso no se aprendió en una clase. Se aprende en la práctica, en la vida. Entonces, cuando nos toque, mi hermano, vivir situaciones lamentables, en las iglesias las vamos a vivir. Por ejemplo, podemos vivir enfrentamientos entre nosotros los hermanos por los motivos más absurdos y carnales que podamos tener. Contienda porque no nos gusta el líder, contienda porque no nos gusta el pastor, contienda porque la hermana no me miró, pelea porque el hijo de la hermana se parece. Mi hermano, carnalidad absoluta. Igual cantamos, igual asistimos, igual nos vestimos bonitos los domingos. Es lo mismo que estos hermanos que predicaban a Cristo por la motivación incorrecta, envidia, pelea. Mi hermano, van a existir dentro de las congregaciones personas que les gustan, son motivados por las peleas, por presentar conflictos, por atornillar al revés. Pero no tenemos que quedarnos pegados en que esa circunstancia, Señor, mira a este hermano como me hace doler, mira a esta hermana lo que dijo de mí, Señor, tócale, Señor, disciplínala, Señor. Yo no veo en el apóstol Pablo pidiendo eso. Entonces nosotros debemos aprender del apóstol estas cosas que son importantes. ¿Para qué? Para poder ver más allá, para poder ver el plan de Dios, para poder ver verdaderamente cuál es la motivación que Dios ha tenido para que vivamos tal o cual cosa. Podemos tener envidia en el liderazgo, hermano. Hay líderes que pelean, y no sanamente, pelean por tonteras. Porque uno quiere hacer prevalecer su voluntad, el otro quiere hacer prevalecer la suya. Y esto a veces la hermandad no lo sabe, pero hay conflictos, son conflictos severos, traen división, traen dolor. Son circunstancias. Podrían haber enfrentamientos por orgullo, por falta de humildad, que alguien quiere llevar el ministerio de tal manera, que otro la quiere llevar de otra. Y eso trae dolor. Y después cantamos al Señor y después decimos aleluya. ¿No nos parecemos quizás a estos que predicaban a Cristo por contienda, por envidia? Mi hermano, muchos le tenían envidia al apóstol Pablo, porque el hombre había sido claramente muy bien adoctrinado
en el judaísmo. Se sabía la ley al revés y al derecho. Había sido guiado quizás por Gamaliel, un erudito. Era fariseo. Quiero decirle que era de la alta alcurnia del judaísmo. Se transformó en un perseguidor de los cristianos. Y después se convierte. ¿Usted no cree que habrían algunos judíos o hermanos en Cristo que lo miraban con recelo? Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuántas veces has mirado con recelo a tu hermano? Porque quizás tú le sabes algo o tú lo conoces de antes de conocer a Cristo. ¿No nos parecemos a estos carnales? Fíjese usted que todo esto está puesto aquí para que aprendamos. Si Pablo, estando preso, estando solo, no se quedó pegado a esas circunstancias, es porque tú y yo también podemos hacerlo, buen hermano. Entonces, cuando le toque vivir momentos difíciles y delicados, aún en el ambiente cristiano, usted mire más allá. Mire al Señor de la obra. No mire a los pseudo señores que a veces lamentablemente cometen errores y se enseñorean de la obra. Usted mire al Señor. Tú y yo debemos aprender mucho de la experiencia del apóstol Pablo para enfrentar todas estas situaciones que suceden. En verdad, en la iglesia hay que ser como el Señor de la iglesia, que nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Entiende? El Señor lo que quiere es que hoy día y en esta mañana entendamos que a pesar que Pablo estuvo preso, él miraba más allá de las circunstancias y veía que el Evangelio se predicaba. El hecho que él estuviera predicando el Evangelio animó a sus hermanos que estaban en la libertad a predicar de Cristo. Y a pesar que habían hermanos fuera del contexto que él estaba viviendo, predicando a Cristo por motivos equivocados, igual él se animaba y veía más allá de lo que estaba viviendo y se gozaba de que Cristo igual era predicado. Si en nuestra iglesia, si en la congregación a veces nos toca dolernos por alguna situación, usted salga de ese dolor en el nombre de Cristo y vea que hay que glorificar al Señor de la obra. Lo demás, problemas entre nosotros, problemas por nuestra propia carnalidad, debemos ponerlo a los pies del Señor. Si usted tiene un problema con un hermano, si usted tiene un problema con un líder, tiene todas las herramientas que la Escritura le enseña para resolver el conflicto. Si aún así no resuelve el conflicto, usted se lo deja al Señor y sigue al Señor. En el nombre de Cristo, que en esta mañana podamos comprender que aún, como les decía al principio, de malas circunstancias pueden haber muy buenos resultados. Y muy buenos resultados no para usted en primera instancia, sino para la obra de Cristo. Recuerde que lo que importa aquí no es usted, no soy yo. Esa es la clave de todo esto. Nosotros no somos el centro. El centro es Cristo, el Señor. Cuando lo vemos así, nuestras circunstancias, nuestros dolores pasan a ser secundarios y podemos gozarnos y podemos sobrevalorar lo que significa ser un hijo de Dios y lo que son las virtudes que Él nos entrega de poder amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros y la experiencia que tenemos de vivir juntos para la gloria del Señor. Mi hermano, que el Señor sea el que motive tu vida, no esta persona que está hablando, y que el Espíritu Santo sea el que pueda canalizar si hay alguna enseñanza que tú has podido extraer en esta mañana de lo que hemos compartido y te ha motivado para mirar la vida cristiana de otra manera. Lo agradecemos en el Señor. Sigamos estudiando la carta a los Filipenses y les rogamos que cada día ustedes se sometan más al Señor y el objetivo sea parecernos cada día más a Él. Que el Señor les bendiga.